al tema de Zelensky y su visita a los Países Bajos, a La Haya, principalmente en búsqueda de la formación de un tribunal de guerra para juzgar los crímenes que él dice ha cometido el ejército ruso, que ha cometido también Vladimir Putin. Y lo que decía Zelensky, además de lo que habló con Mark Rutte, el primer ministro de los Países Bajos, también decía, bueno, queremos aviones F-16. Mark Rutte, el primer ministro neerlandés, dijo que había avances en las conversaciones occidentales para precisamente entregarle aviones F-16 a Ucrania. Pero el tema que preparamos con Rodolfo era, ¿tú realmente crees, Rodolfo, que los occidentales creen como tal un tribunal específico para juzgar a los rusos por los crímenes de guerra, sobre todo en Bucha? Porque Zelensky dijo, necesitamos todas sus agencias de investigación, de inteligencia, porque queremos comprobar a niveles internacionales que los crímenes se cometieron y se perpetuaron con base en la actuación pues del ejército ruso, sobre todo en Bucha y en Impir, me parece. Entonces, ¿crees realmente que se juzga a Mira, Putin? ¿Lo ves yo no ahí? lo descartaría totalmente, pero lo veo lejano, ¿no? Sobre todo por el peso político de Rusia en las relaciones internacionales. Efectivamente, ¿no? Zelensky está hablando de esta responsabilidad histórica, de que es inevitable el castigo de crímenes para evitar nuevas guerras. O sea, me parece que en el texto, en el manual, él tiene todo para presentar un caso, efectivamente, ¿no? Pero, en primer lugar, Rusia no es miembro de o ratificó la Corte Penal Internacional. La ratifica cuando se crea en el 2000, pero en 2016 se retira teniendo en cuenta el tema de Crimea y todo lo que sucede, ¿no? Entonces, el problema de estos organismos internacionales y es esta cuestión es que muchas veces son recomendaciones, son de buena voluntad, y es esta cuestión de cuando ya a ti, Estado-nación, las cosas no te convienen, no te cuadran, te sales o simplemente no lo reformas. El tema del Consejo de Seguridad es lo mismo, ¿no? O sea, Rusia tiene el derecho de veto, entonces lo mismo ha hecho Estados Unidos, ha hecho China, Francia y Reino Unido, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, esta cuestión de ser juez y parte me parece que es muy perverso. Así que eh, yo siento que no te diría totalmente no va a pasar nada. O sea, me parece que los elementos están y sería un punto precedente, porque siempre vemos que la Corte Penal Internacional sirve para africanos, ¿no? Para toda esta cuestión que hubo en Yugoslavia, Croacia, todos los Balcanes y demás, ¿no? Pero ya cuando te metes con estas potencias, es muy difícil que esto suceda, ¿no? Porque efectivamente, citando lo que tú decías, lo que Putin quiere, perdón, lo que Zelensky quiere es crear el tribunal especial para castigar los crímenes de la agresión rusa, ¿no? Todo lo que implica, y obviamente, pues Putin como principal responsable. Entonces siento que es algo que sería interesante, que ojalá pase, pero siento que es muy lejano por estas perversidades que hay en estos organismos internacionales que eh, les permite a las naciones salirse, ¿no? Incluso muchos dicen que, o ahí revisando si el Consejo de Seguridad dictamina que aunque el país no sea firmante y se tiene que investigar al respecto, se puede hacer, pero pues el Consejo de Seguridad, uno de los miembros es Rusia, entonces ahí te das cuenta que no va a pasar. Entonces me parece que no estoy diciendo que todos los organismos internacionales están mal y por ahí alguien decía hace unos años mandar al diablo a las instituciones, no, están como en periodo de construcción, pero sí hay que repensarlas y reformarlas porque este tipo de cuestiones, creo que este conflicto nos ha hecho ver otra vez la incapacidad de estos organismos de realmente generar o proteger a los ciudadanos, ver una visión humanitaria y dejar de recomendar, sino realmente actuar. Entonces, pues creo que por ahí va el tema. Interesante y me parece que Zelensky está haciendo lo que corresponde, el manual según sus intereses, sí, que creo que sí tendría un caso, pero es muy difícil que esto se materialice. Yo lo veo posible única y exclusivamente si se da esta, bueno, no sé si has escuchado, pero esta balcanización de Rusia, que digamos es el deseo de Occidente, ¿no?
se imagina este mundo donde Rusia pierde en Ucrania, esté muy debilitada en todos los sectores y se desencadenen, pues digamos, por ejemplo, en Chechenia, que quiera salirse de la Rusia de Moscú y otras regiones también que la URSS conquistó. O sea, como que es el deseo occidental. Yo veo que en ese caso sí se daría el juzgar a Vladimir Putin, porque digamos sería una Rusia destruida, algo así como lo que pasó con la Alemania nazi, pero me parece que si no hay esa balcanización, yo veo casi imposible que se dé precisamente por eso, porque Rusia sigue teniendo pues mucho peso. De hecho, pues es uno de los países que mueve toda la cuestión de seguridad mundial, precisamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.